Creo que prefiero estar allá en las sillas. Prefiero estar allá que aquí. Bueno, yo creo que ya está lista ya, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Bien dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a ligar este pasaje con Gálatas 3:6. Vámonos ahora a Gálatas 3:6 al 18. Aquí está confirmando esto que vimos en Génesis. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, vemos aquí en este pasaje, en estos pasajes, tanto de Génesis como de Gálatas, vemos yo creo que todos estamos familiarizados con la vida de Abraham, muy familiarizados, sabemos, conocemos la vida de Abraham, conocemos su trayectoria y lo trascendental que él fue para toda la humanidad. Dios le hizo unas observaciones ahí y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue, obedeció, ¿verdad? Primer paso, obedeció a lo que Dios le dijo, sal de aquí, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham lo hizo. Y le dijo Dios, haré de ti una nación grande, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y este hombre halló gracia en los ojos ante los ojos de Dios, porque creyó. Abraham creyó, tuvo fe, ¿verdad? Dice la Biblia que creyó Abraham y le fue contado por justicia.
Entonces, eso es lo que a Dios le agrada, lo que le agradó de este hombre, que creyera en él, ¿verdad? Y vaya que era necesario tener fe por todo lo que él pasó con su esposa Sara. Porque Dios les dijo, cuando él salió tenía 75 años de edad, cuando salió de la tierra de su parentela. 75 años y eran ya viejos, ¿verdad? Y Dios le dijo que les iba a dar descendencia. Y de 75 años, y Sara, dice la Biblia que era estéril. No, ellos no podían tener hijos. Entonces, ahí, cuando Dios le dijo, haré de ti una nación grande, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé qué pensó Abraham, qué pasaría por su mente, pero siendo ya viejos, ya de edad avanzada, ¿cómo les iba a dar Dios un hijo? Humanamente no es posible, ¿verdad? Dice la Biblia por ahí más adelante que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces, pues todo eso hace ver que no sería posible humanamente hablando, ¿verdad? Pero creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso le gustó mucho a Dios. Y solamente cuando Dios le dijo esto, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, lo miró solamente de lejos. El pastor nos está enseñando los jueves acerca de la fe. Y me gustó mucho que hizo una comparación con unos miralejos, con unos prismáticos. Y él decía cómo a través de los prismáticos se puede enfocar, pero solamente el objetivo, solamente allá adelante, a lo lejos solamente. Y miramos el objetivo, ¿verdad? Se ve lo que está allá adelante. Así miró Abraham. Abraham lo miró de lejos. Dice la Biblia ahí en Hebreos 11:13. Si quieren no lo buscamos, aquí lo tengo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, aquí lo confirma en Hebreos 11:13. Dice que no recibieron lo prometido, murieron sin recibir lo prometido, pero lo miraron de lejos, lo creyeron, ¿verdad? Lo miraron a lo lejos solamente y los saludaron, dice la Biblia, pero no se les cumplió ahí en ese momento. Eso es fe, ¿verdad? Creer, aunque no lo podamos ver, no es tangible, pero eso es la fe, ¿verdad? Creer en lo que no se ve. Y Dios conoce todos los corazones. Él conoce nuestros pensamientos. Nada le es oculto. Aún lo más íntimo de nosotros, Dios lo conoce. Aún las intenciones de nuestro corazón, Dios las conoce. Nada le es oculto. Y Abraham, este hombre de fe, sería el principio de un pueblo que Dios escogería. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, le gustó su fe y su descendencia, Dios lo iba a tomar como su pueblo. Miren, vamos ahí a Isaías 41:8. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Miren cómo le llamó aquí, Abraham, mi amigo, dice al final. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué tremendo se me hace cuando veo esto, cuando le llamó amigo, ¿verdad? Entonces, cuando uno es amigo de alguien, es algo muy cercano, ¿verdad? Una amistad, pues es algo muy cercano. Cuando uno tiene un amigo, es alguien que está muy cercano a nosotros. Y como Dios le llamó aquí, Dios a Abraham,
le llamó amigo, ¿verdad? Entonces, cómo Abraham halló gracia ante los ojos de Dios y cómo de ahí surge el pueblo de Dios, ¿verdad? De esa fe, de que él creyó. Y fíjense, la fe de Abraham, cómo trasciende, cómo trascendió, porque donde le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo estamos viviendo nosotros hoy en día, estamos en la promesa, ¿verdad? Se cumplió la promesa en nosotros. Al creer en Cristo, nosotros vivimos esa promesa que Dios le hizo. Porque vamos a ver ahorita enseguida que nosotros éramos gentiles, dice la Biblia, no éramos pueblo. Pero ahora, gracias a la fe de ese hombre y a la promesa que Dios le hizo, podemos disfrutar de esa bendición también. Y bueno, la conformación del pueblo de Israel todos la sabemos. De Abraham nace Isaac. Dice la Biblia que a los 100 años tuvieron a Isaac. Abraham tenía 100 años, era un anciano, ¿verdad? De 100 años y tener un hijo. Sara tenía 90, me parece que dice ahí, que tenía 90 años. Entonces, ¿cómo abrazó todavía un bebé en sus brazos y le dio de mamar? Entonces, qué increíble de veras, y qué sentiría Sara cuando abrazó a ese bebé después de tantos años de haber sido estéril. Yo creo que vieron a la bendición cristalizada, ¿verdad? Al abrazar ese bebé y tenerlo. Pero luego, fíjese, ese niño, Dios se lo pide. Dios le pide a Abraham después, era su hijo, el hijo de la promesa. Y nosotros pensaríamos, pues yo creo Dios se equivocó, o ¿por qué le va a pedir a Isaac? ¿Por qué dice que lo sacrifique, verdad? Entonces nosotros pensaríamos así, ¿verdad? Porque no, es ilógico. ¿Cómo que quiere que lo sacrifique y si es por donde va a llegar la descendencia? Pero Abraham creyó, dice la Biblia también. Estuvo dispuesto a sacrificarlo. Lo presentó para holocausto y ya tenía el cuchillo, dice la Biblia, y cuando tenía el cuchillo listo, Dios le dice que se detenga, ¿verdad? Solamente estaba probando su fe. Y eso le agradó a Dios. A Dios le agrada que creamos, que seamos gente de fe, que creamos a sus promesas, ¿verdad? Entonces a Isaac pues le nace Jacob y Esaú, y de Jacob viene ya el linaje, el pueblo, de ahí surgen las 12 tribus de Israel. Posteriormente Israel entra en Egipto. En Egipto son esclavizados por más de 400 años, dice la Biblia. Y Dios les levanta ahí un líder, que fue Moisés, que los sacó de la tierra de Egipto, el éxodo que conocemos, ¿verdad? Salen de Egipto con mano poderosa. Y los israelitas vieron el poder de Dios cuando les abrió el mar rojo. Les abrió el mar, dice la Biblia, hacia un lado y hacia otro. Increíble, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Entonces, ¿qué sentiría esa gente que iba pisando tierra firme? Que las aguas estaban apartadas de un lado a otro. Ver unas cortinas hacia un lado y poder pasar por el centro. Cuando piensa uno en eso, qué tremendo, ¿verdad? Y vieron eso, vieron el poder de Dios. Atravesaron el mar rojo en seco, pasaron a pie. Y cosas increíbles que les hizo Dios una y otra vez. Milagros, ¿verdad? Que no. Los cobijaba con una nube de fuego, dice la Biblia, en la noche, para la calefacción. Y en el día les ponía nubes para taparles el sol. O sea, una protección tremenda. Como Dios los cuidó. Pero vemos más adelante, ya a lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo el pueblo de Israel subía, estaba bien, y luego decaían, ¿verdad? Clamaban a Dios, y otra vez Dios les levantaba un libertador. Andaban así nada más, ¿verdad? Dios una y otra vez, en su paciencia y en su fidelidad, porque Dios es fiel, y se duele del castigo, dice la Biblia. Lo sostuvo. Miren, vamos a Deuteronomio 32.
32:18, del 18 al 21. Dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Yo quería que viéramos eso porque aquí es donde se da un parteaguas para nosotros. Dice, los provocaré a ira con una nación insensata. Y ahí entramos nosotros, ¿verdad? El pueblo gentil. Nosotros no pertenecemos físicamente al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que somos gentiles, éramos gentiles. Y cómo Dios cumple su promesa, la promesa hecha a Abraham. Dice que de la simiente de Abraham iba a venir el Salvador, ¿verdad? Y vino Cristo, simiente de Abraham. Y Cristo, por Cristo nosotros ahora tenemos libre entrada. Siendo pueblo gentil, podemos tener ya comunión con Dios. Pertenecemos ya al pueblo de Dios mediante Cristo. Miren, vamos a Efesios 2:8, 2:11 y 16. Efesios 2. Dos 11 al 16. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vemos aquí cristalizado ya esto, ¿verdad? De la promesa que se le hizo a Abraham allá en el principio, porque Cristo derribó la pared intermedia. Ya no hay pared intermedia. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y que derramó su sangre por nosotros, ahora tenemos nosotros esa libertad de entrar y ser y formar parte de su pueblo. Dice la Biblia que éramos, allá en lo que leímos ahorita, a nosotros nos considera una nación insensata, una nación, un pueblo que no es pueblo. O sea, no pertenecíamos, no éramos parte de su pueblo, estábamos lejos. Y aquí lo confirma lo que vemos en Efesios. Pero gracias al sacrificio de Cristo es que nos dio esa libertad de poder entrar al trono de la gracia, dice la Biblia, y hallar misericordia para el oportuno socorro, ¿verdad? Que cuando fue sacrificado se partió la cortina del templo, se abrió y quedó abierto, a donde nadie podía entrar, quedó abierto, quedó expuesto. Y ahora todo el que cree puede entrar, pero es mediante la fe solamente creer. Dice ahí en el Efesios 2, 8 y 9, ahí mismo atrás. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que le cuesta a la gente no cree, la gente que no cree.
Cuando les pregunta uno si cuando mueran, ¿a dónde van a ir? Dice que no. Una señora ahí vecina de nosotros dice que allá se va a decidir. Allá cuando ella llegue allá, dice, pues allá van a decidir para dónde me echan para acá o me mandan acá. Entonces, qué tremendo esa inseguridad. Piensan que allá se va a decidir en base a la balanza. Ellos piensan que es una balanza, que le están echando obras buenas y obras malas y que Dios va a pesar. A ver qué le echó más, a cuál lado le echó más, ¿verdad? Obras buenas o malas. No es cierto, la Biblia no dice así. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice muy claro, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, está muy claro que es por fe. Entonces, y aquí es donde le cuesta trabajo a la gente. ¿Cómo que tan fácil puede uno ser salvo? ¿Cómo que no me va a costar nada? La gente quiere que le cueste algo para poder creer, ¿verdad? Me gusta mucho en los spots que pone el hermano Wall en el radio cuando hace la invitación para que acepten a Cristo. Dice que Dios lo ha hecho tan sencillo, dice. Dios lo ha hecho tan sencillo, nomás crea, nomás creer. No le va a costar nada más, ¿verdad? Y la gente es lo que se le hace difícil. ¿Cómo que Dios no me pide una obra a cambio? ¿Cómo que no tengo que hacer algo? Pero no, solamente es creer. Creer en el sacrificio de Cristo. Y así como Abraham miró a lo lejos, Abraham y todos los del Antiguo Testamento miraron hacia adelante. Miraron cuánto adelante, muy, muy lejos. Así nosotros estamos mirando hacia atrás. Ahora nosotros en el lado contrario, miramos hacia atrás, 2000 años para atrás. Y por fe también lo creemos, ¿verdad? Nosotros no estuvimos ahí, podemos decir, pues, ¿cómo sé que Cristo sí vino? ¿Cómo sé que sí fue real? ¿Cómo sé que sí murió y que sí resucitó? ¿Verdad? Entonces, miramos hacia atrás, pero otra vez con los prismáticos de la fe, ¿verdad? Miramos hacia ese evento de hace 2000 años, cómo el Señor vino y dio su vida aquí por nosotros. Y lo creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Lo atesoramos. Nada más eso es, creerlo. Es por fe, ¿verdad? Andamos por fe y no por vista. Entonces, nosotros, siendo gentiles, ¿cómo todavía nos damos el lujo de rechazar a Cristo? ¿Cómo todavía, siendo una nación insensata y siendo un pueblo que no era pueblo, y nos damos todavía el lujo de no aceptar a Cristo, de no recibir, de no aceptarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Nos damos el lujo de rechazar, siendo que está abierta una puerta para que entremos. ¿Y cuántos entramos por la puerta? Muy poquitos, ¿verdad? Muy poca es la gente que está entrando. La gente no quiere la puerta ancha, quiere irse por el otro camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Entonces, qué desperdicio sabiendo que está todavía la puerta abierta para que entre quien quiera, quien lo desee, ¿verdad? Porque un día se va a cerrar. Miren, vamos a Romanos 11. Hasta el 24. Romanos 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hasta ahí. Qué interesante este pasaje. Miren, dice aquí que nosotros fuimos injertados en Cristo. Para que haya un injerto, hay que cortar una rama, ¿verdad? Cuando se hace un injerto, se corta una rama, hay que cortarla y hay que plantar la otra rama de otro árbol, de otro tipo de árbol. La traemos y la empalmamos, la juntamos. Y entonces hay un injerto, ¿verdad? Dice la Biblia que sí, nosotros fuimos injertados en Cristo, estamos injertados en Cristo, estamos tomados de Él, estamos tomando de Él, de su naturaleza y todo, y estamos disfrutando la rica savia del olivo, del buen olivo, porque nosotros, dice la Biblia, que éramos olivos silvestres, que no daba fruto, no daba buen fruto, pero ahora plantados en Cristo, nosotros podemos disfrutar de esa naturaleza espiritual, ¿verdad? Y podemos ahora sí dar fruto bueno, ¿verdad? Porque estamos plantados en el buen olivo. Y qué interesante también esto que dice, que no nos jactemos del pueblo de Israel, ni debemos de tomarlo a la ligera. Las iglesias que son bíblicas oran por Israel. Aquí cada jueves, en la lista de peticiones, se ora por Israel. Y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, pues, sabiendo todo esto, ¿cómo no valorar una salvación tan grande que nos fue dada por Dios? La valoramos, ¿verdad? La apreciamos. Y Dios quiere que nosotros que nos despojemos de toda arrogancia, de todo orgullo, y que vivamos una vida así, sincera, fresca delante de Él, porque nosotros éramos olivos silvestres. Pero ahora qué bendición que podemos formar parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, formar parte de esa promesa que se le hizo a Abraham allá al principio. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nunca olvidar que somos luz. Somos luz y que ahora nosotros pues somos deudores, dice la Biblia también, deudores a los que no conocen, de pasarles el evangelio, de transmitirlo, ¿verdad? De transmitir ese mensaje, de irlo pasando porque nos puso por luz. Y nuestro testimonio y cuántas cosas, cuánta gente está pendiente de lo que nosotros hacemos. En el trabajo a veces con una lupa, ¿verdad? Nos miran a que cometamos el mínimo error para señalarnos, pues no que eres cristiano y no que tú, ¿verdad? El diablo siempre quiere estar acusando y siempre quiere estar tomando ahí cosas de nosotros para acusarnos. Entonces, qué importante que somos luz y que podamos dar un buen testimonio allá afuera, ¿verdad? A la gente. Que nuestro testimonio, más que de dichos, sea con los hechos,
con nuestra vida misma, ¿verdad? Con nuestros hechos que anuncien más. Porque si decimos y no hacemos, pues de nada sirve, ¿verdad? Bueno, ya por último, vámonos a Colosenses 3:23. 3:23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué bonito está este texto, ¿verdad? Tomarlo así como un objetivo, que lo pudiéramos tomar como cada vez que vamos a hacer algo, bueno, hacer las cosas, ¿para quién las hago, verdad? Si todos tomáramos esto, haríamos mejor las cosas que hacemos, las podríamos hacer mejor, porque este es nuestro objetivo. ¿Para quién vamos a hacer las cosas? ¿Verdad? No importa la actividad, si vamos a barrer, pues ¿para quién lo estás haciendo? Lavar trastes o arreglar un motor o lo que sea, ¿verdad? Si lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Entonces Dios quiere que seamos gente de fe. A Dios le agrada que tengamos fe, ¿verdad? Y cómo nos falta a veces. ¿Cómo nos falta? A veces cuando escuchamos del rapto de la iglesia, pues la gente no cree en el rapto, mucha gente no cree. Pero que nosotros entre cristianos estemos esperando esa promesa. Es una promesa que Dios va a venir y va a levantar a su pueblo de aquí, ¿verdad? Y va a ocurrir. La Biblia lo dice, entonces de nosotros depende el creerlo o no. Pero aunque no lo creamos, va a suceder. Bueno, pues esto era lo que yo tenía para hoy. Espero que se haya entendido. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por bendecirnos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas en nuestra vida cristiana, que tú nos ayudes, que podamos crecer espiritualmente, Señor, que ayudes a nuestra incredulidad, Señor, y que nos ayudes y nos guíes en todo, porque no somos autosuficientes. Nosotros dependemos de ti, Señor. Queremos apoyarnos en ti, Padre Santo. Te damos gracias por todo y te pedimos que bendigas a los hermanos que andan en Torreón, que tú los cuides, los protejas, que bendigas, Señor, los mensajes que se están dando allá, el trabajo físico, todo lo que van a realizar allá, pues bendíceles y permíteles regresar con bien. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén.